Mateo capítulo 11. Los mensajeros de Juan el Bautista. Comencemos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Acá venimos del capítulo 8 y 9, en los cuales el Señor Jesús ministra sanidades, señales y prodigios. Luego pasamos al capítulo 10, donde Él comisiona a sus 12 discípulos. Primero los elige y después los envía a sanar enfermos, expulsar demonios y predicar el Evangelio a los pobres, diciéndoles que gratis recibieron la palabra y tienen que entregarla gratis. Entonces en el capítulo 11 dice que cuando Jesús termina de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se va a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Muy bien. Entonces Él sale para Cafarnaúm a predicar y por los alrededores de Jerusalén y de Judea. Entonces dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Muy bien. Juan el Bautista, pero el primo de Jesús, está preso en la cárcel por haber denunciado a Herodes, ya que éste tomó la mujer de su hermano y esto para los judíos era prohibido. Entonces ha sido encarcelado y desde aquí envía 2 de sus discípulos al Señor para preguntarle, como dice en la palabra: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aquí Juan quiere asegurarse de que Jesús sea el Mesías, y es que para los judíos iban a venir 2 tipos de Mesías. O sea, ellos en su tradición esperaban un Mesías que era un libertador de la opresión romana, y otro Mesías que iba a venir de una manera humilde y austera. Entonces Juan también quiere asegurarse si él es el Mesías, o en otras palabras le pregunta por qué no has hecho algo más, porque él también en su interior pensaba que Cristo los iba a liberar de esta opresión del Imperio Romano. Le envía 2 de sus discípulos para tener 2 conceptos diferentes cuando vuelvan, y también para que estos 2 discípulos de Juan conozcan a Cristo y en lo posible lo sigan a Él, lo sigan al Señor. ¿Que había fallado Juan en la fe? No precisamente. Él simplemente quería saber cómo se iba a desempeñar el ministerio del Mesías. Él no estaba esperando que Cristo lo saque de la cárcel, como enseñan unos falsos pastores. No, simplemente él quería saber si este era el Mesías o iban a seguir esperando a que viniera otro. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Les dice a los discípulos de Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bien. Estas señales y prodigios son los que garantizan que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías enviado para salvación a todos los que en Él crean. Él es el libertador, Él es el perdonador. Y las pruebas y los milagros testificaban de Él. Por eso le dice que vaya y cuenten a los discípulos de Juan, que vaya y cuenten todo esto a Juan. Cuando se refiere a que los ciegos ven, efectivamente, Él sanaba a muchos ciegos que quedaban ciegos porque no se protegían de la luz en Judea, en Palestina en esas épocas, y el sol les causaba infecciones. Luego venían las moscas y depositaban huevos y ellos perdían la vista por la podredumbre que les causaban las infecciones por las moscas en sus ojos. Los cojos andan, también a muchos cojos el Señor reparó, sanó. Los leprosos, ya hemos visto que los leprosos fueron limpiados. Que los sordos oyeran, claro, Él sanó muchos sordos, y los muertos son resucitados. También se cuenta resurrecciones por parte de Jesús. Pero lo más importante que le quería decir a Juan era que a los pobres era anunciado el Evangelio, puesto que el Evangelio en esta época solo se predicaba, digámoslo así,
a los ricos, porque en las sinagogas de los judíos había preferencias y entraban gente rica, gente con posición y con estatus. Entonces para el Señor esta era la mayor señal que hacía de él el Mesías, pues a los pobres les anunciaba el Evangelio. Pero esto también es simbólico, porque cuando dice los ciegos ven, el Señor destapaba de la ceguera espiritual a los ciegos que andaban en tinieblas y veían la luz. Los cojos andan, los que se salían del camino por causa del pecado volvían al camino del Señor. Los leprosos son limpiados, el pecado de ellos era limpiado. Los sordos oyen, los que no tenían oído para oír la palabra, ahora la escuchaban y la entendían. Los muertos son resucitados. Había personas que ya definitivamente por causa de sus inequidades, de sus delitos y pecados estaban muertos delante del Señor, pero éste los resucitaba con el poder de su palabra. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí no solo se refiere a los pobres económicamente, sino a los pobres que, como dicen las bienaventuranzas, eran pobres en espíritu, aquellos que sabían que no tenían al Espíritu de Dios y que lo necesitaban en sus vidas. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Muy bien. En general todos los judíos estaban hallando tropiezo en el Señor porque veían señales, sanidades, milagros, prodigios, pero no miraban que Jesús tomaba el liderazgo y derrotaba a través de un ejército al imperio. Entonces tropezaban en él. Sí, lo miraban, lo aceptaban, recibían sus milagros, algunos creían en su palabra, pero no venía la liberación de la opresión del imperio. Así que él era tropezadero para muchos. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Muy bien. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Acá el Señor les dice que salieron las personas que estaban junto con él a ver al desierto cuando buscaban el bautismo en arrepentimiento con Juan el Bautista. Les decía, una caña sacudida por el viento, o sea, una caña es una planta que por el menor viento se sacude, es muy frágil. Y el Señor les decía, no, las cosas no son así, son al contrario. Juan es el viento que sacude las cañas, o sea, que sacude el liderazgo, el sacerdocio, que sacude a los escribas, a los fariseos, que sacude a todos los judíos en general. ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Bueno, como decíamos hace un momento, los sacerdotes de aquella época como Anás, Caifás, Alejandro y Rufo se vestían con vestiduras delicadas y preferían a los ricos compartirles, pues no la palabra, pero sí las escrituras. Les leían las escrituras porque no sabían interpretarlas. Pero el Señor les dice, este Juan no es de ese sacerdocio falso y delicado, sino que este sí es un verdadero profeta, porque ustedes les dicen salieron a ver a un profeta, y yo les digo que este es más que un profeta, porque de este está escrito que ha sido mi mensajero delante del rostro del Señor, el cual preparará el camino delante de ti. Interpretando aquí dice que el Señor, el Padre, envía un mensajero, un heraldo, como era Juan el Bautista, para que anunciara la venida del Señor delante de tu faz, dice, o sea, delante del rostro de Jesús, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso fue lo que vino Juan a anunciar. Entonces, ya Juan había ensalzado a Jesús durante su bautismo. Él lo había colocado en el lugar que era, él lo había puesto más arriba que él y había declarado la importancia de Jesús. Ahora Jesús devuelve el favor y también les dice a los que le rodean la importancia del ministerio de Juan el Bautista. De cierto os digo
Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Muy bien, este es el mayor de los profetas, sin duda alguna. Este Juan es el que hace el enganche entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces dice que de los que están en el cielo, el más pequeño de los que se han alcanzado a salvar es mayor que Juan. Esto nos da una visión de lo que es salvarse y ya pertenecer al reino de los cielos. Seremos más importantes aún que el mayor de los profetas aquí en la tierra. Pero en una interpretación más simbólica, lo que dice el Señor es que cuando dice que nacen de mujer, se refiere al Antiguo Testamento. O sea, diciéndolo con otras palabras, en el Antiguo Testamento no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero cuando dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, quiere decir, pero el que según el Nuevo Testamento se levante delante de mí en mi presencia, pase de la oscuridad a las tinieblas y haya salvación, es más importante aún que Juan el Bautista. Entonces se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se refería el Señor aquí que allá habían violentado a Juan el Bautista y que lo iban a violentar a él también. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia desde Juan el Bautista hasta él. A eso se refiere el Señor. Pero también hace aquí una figura retórica, voltea los papeles y dice, y los violentos lo arrebatan, los violentos se apropian de él, lo roban, lo conquistan. Y con eso quiere decir que en el caso de nosotros los nuevos testamentarios, los que vamos por la gracia y no por la ley, tenemos del derecho de volvernos unos violentos delante del Señor, pero violentos con la palabra, y esos somos los que vamos a arrebatar el cielo. Entonces, el mundo violenta a los misioneros, y nosotros violentamos al reino de las tinieblas. Nosotros violentamos a los pecadores con nuestra palabra, y es así como nosotros ganamos el derecho, si el Señor Jesús nos lo permite, a estar con Él en su reino y con su Padre. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. En la ley todos los profetas profetizaron hasta que llegó Juan. Ya de ahí no va a haber más profetas veterotestamentarios, o sea, me refiero a los del Antiguo Testamento. Pero él dice, pero Juan, al que alcanza a hacer un enganche y alcanza a pasar hasta el Nuevo Testamento, figura ahí, aunque no había venido todavía el soplo y el poder del Espíritu Santo, él pasa hasta el Nuevo Testamento, porque recordemos que esto ocurrió en el aposento alto, después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Dice, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces dice, bueno, el ministerio de Elías era muy poderoso y también anunciaba la venida de nuestro Señor Jesús y denunciaba el pecado de los judíos. El Señor les dice, miren, todo lo que dijo Elías lo van a escuchar a través de Juan. Y aunque él sea el último de los profetas, en él están comprimidos todos los profetas, principalmente Elías con su mensaje. Ahora les dicen, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene la fe para creer, que crea prácticamente. El Señor les advierte de su mensaje. El mensaje de Juan el Bautista y el mensaje del Elías que había de venir. Que al tiempo nuestro o al tiempo actual se convierte en nosotros mismos. Nosotros somos el Elías que va a venir y que va a anunciar, como anunció Juan el Bautista, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el Elías que había de venir y somos Juan el Bautista en su ministerio de arrepentimiento. Pero para nosotros se suma el poder del Espíritu Santo que nos dejará bautizar a los que crean en el Señor, a los inconversos que crean, nos dejará que los bauticemos en Espíritu Santo y en fuego. Por eso nuestro ministerio es completo, es muy potente. El que tiene oídos para oír, les digo, amados míos, que oiga. ¿Mas a qué comparar esta generación?
Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, y con esto se refiere a él mismo Jesús, que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría será justificada por sus hijos. Está diciendo el Señor que esa generación, la de Él, se destacaba por una palabra muy importante, y esta es el inconformismo. Porque se asemejan a los muchachos que están en las plazas y les ponen música para que bailen y se alegren y no lo hacen. Les colocan música para que se entristezcan y lloren y tampoco lo hacen. Entonces dice el Señor: miren, Juan vino, era austero, ni comía ni bebía, entonces ustedes dicen que estaba endemoniado. Pero cuando vengo yo y como y bebo, entonces dicen que soy un glotón y un comilón y un borracho y un bebedor de vino y que soy amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a creer finalmente? ¿O con qué se van a llenar? ¿O con qué van a pasar a ser personas de fe? ¿Con qué palabras se van a convertir? Si con la del austero que no comía, o con la del Hijo del Hombre que sí come, con la del austero Juan que no bebía, o con la del Hijo del Hombre que sí bebe, con la del austero de Juan que solo bautizaba en el Jordán, o con el Hijo del Hombre que vino a salvar a todos los pecadores. Les dice: a ustedes no se los entiende, no se sabe qué es lo que quieren, les dice a los judíos, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, en general a todos los judíos. Pero les dice algo muy importante al final: miren, pero a ustedes su sabiduría será justificada por sus hijos. A ustedes les pasará algo, que su sabiduría será justificada por sus hijos. Y es la verdad, los hijos de ellos iban a seguir su camino. Entonces iban a pasar de ser unos insensatos, unos tontos, por así decirlo, a tener hijos tontos. Y estos iban a tener también a tener otros hijos insensatos y necios y locos. Insensato traduce loco, a propósito en la palabra. Así que la sabiduría es justificada por nuestros hijos. Mire, fíjese usted nada más, amado hermano y amada hermana. Sus hijos son el reflejo de usted. Si usted ha sido un vicioso, un pecador, un desordenado, un disoluto, un hedonista, en fin, sus hijos van a ser exactamente igual. Esta palabra va muy bien para nuestros días. La sabiduría de nosotros va a ser justificada por nuestros hijos. Y en ese caso, si me permiten ustedes decirlos, yo solo tengo un hijo. Él tiene 16 años y su nombre es Caleb Josué Mesa. Pero él es vivo reflejo de mí. Él es un misionero en potencia. Él escucha la palabra, la cree y desde muy pequeñito, desde el jardín infantil, ya la compartía con sus compañeros de colegio. Entonces él va a ser reflejo mío. Y si pues él es honesto, él es decente, él tiene un buen lenguaje y un buen léxico, podemos deducir o concluir que el papá de él también va a ser así. Y la sabiduría en mi caso es justificada, la sabiduría de Cristo, por mi persona, que soy su hijo. Yo justifico la sabiduría de mi Señor porque me comporto a la altura. Es que miren, nada más ustedes miren por la calle si alguien lleva un perro con un collar. Si ustedes ven el estado del perro, si está limpio, si está gordo, si está bien cuidado, así va a ser el hijo. O miren un carro, un coche. Si el carro está sucio, golpeado, dañado, descuidado, así va a ser el dueño. Entonces aquí podemos aplicar un dicho popular de mi país en Colombia que dice que las cosas se parecen a su dueño. Pasamos a los ayes sobre las ciudades impenitentes. Dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, les dice a estas ciudades, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Había predicado en Corazín, en Betsaida, pero estas ciudades habían tenido una respuesta impositiva, una respuesta negativa a la predicación del Señor. Y los compara y les dice: miren, si en Tiro y en Sidón
que son ciudades más disolutas y de peor comportamiento que las de ustedes, si hubieran hecho estos milagros, ellas se hubieran convertido hace mucho tiempo y se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, se hubieran vestido de negro con pelo de cabra y se hubieran sentado en ceniza por muchos días para cumplir una penitencia, para cumplir su arrepentimiento. Pero aunque se suponía que estas ciudades de Corazín y de Betsaida no eran tan disolutas ni perdidas en el pecado como Tiro y Sidón, estas no se habían arrepentido. Dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. También les anuncia, y nos anuncia, que a las personas que se les anunció el Evangelio en esa época y a nosotros mismos, que se nos está anunciando el Evangelio en este mismo momento a través de este mensaje, de esta interpretación, no habrá tolerancia en el castigo. Porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces se le demandará mucho al que mucho se le dio, y al que se le dio Evangelio, pues a este no habrá misericordia para él en el día del juicio. Pero para nosotros no, amados, porque nosotros hemos escuchado la palabra, y si no hemos querido arrepentirnos y tomarlo al Señor como nuestro gobernador y patrón absoluto, si no hemos querido destronarnos del trono de nuestra vida y darle espacio a Él para que nos gobierne, entonces es porque no nos ha venido en gana, no hemos tenido la voluntad dispuesta. Es como en estas ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, y en nuestras vidas también se han hecho muchos milagros. Pero la pregunta es, ¿nos hemos arrepentido? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Así es, sobre Sodoma y Gomorra descendió fuego, y ese será el castigo para estas ciudades de Corazín y de Betsaida, porque se les predicó el Evangelio, pero no les vino en gana arrepentirse. Así que ya no hay misericordia. No recibieron la gracia, entonces no habrá misericordia. Y eso vendrá también para nosotros, porque no hemos aplicado el ministerio de Juan el Bautista en nuestras vidas y nos hemos arrepentido, pero verdaderamente de corazón. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor, como dice en 1 de Corintios capítulo 1 y 18, ha escondido estas cosas, su palabra, su mensaje de salvación, la rema de su palabra, a los sabios de este mundo, a los supuestamente inteligentes y sabios de este mundo. Para esos ha sido escondida la palabra y se las ha revelado a los niños, no precisamente a los infantes, ¿no? A los que van de la edad de 1 a 12 años, según la Biblia, sino que habla de los que hemos recibido el Evangelio como niños, porque dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y es que sí, de verdad, de los niños es el reino de los cielos. Entonces nuestro corazón debe volverse como el corazón de un niño. Así debemos recibir con esa inocencia el reino de los cielos. Y entonces el Señor nos revelará todas sus cosas y nos dará toda su sabiduría. Dice: sí, Padre, porque así te agradó. La Biblia lo garantiza, la palabra del Señor lo respalda. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermosísimo este aparte, porque aquí se comunican los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta línea, en el capítulo 11 y versículo 27 del Evangelio de Mateo. Dice: a mí todas las cosas me las entregó mi Padre, dice el Señor, y nadie lo conoce mejor al Hijo sino que el Padre. Él es el que lo conoce a la perfección. Dice: ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y dice el Señor: solo yo lo conozco tan perfectamente a mi Padre. Pero también al final la frase dice que también aquel que quiera conocer al Padre lo va a poder hacer a través del Hijo, o sea, de Él, de Jesús, porque dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Repitamos la línea: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo.
y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Señor nos va a revelar a su Padre en el momento en que nos bautice con su Santo Espíritu, pero eso va a ser según el gusto y la voluntad de su Hijo. ¿Y a quién lo quiere revelar? El Hijo, pues fácil. Al que tenga la fe para creer que Él es el Hijo de Dios, y al que tenga la fe del Hijo de Dios para pensar que Jesús es nuestro Salvador. O sea, al que tenga la fe de Él, del mismo Jesús, al que tenga la fe de Él para creer que su Padre que está en el cielo es su verdadero y único Padre. 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí se acaba el pasaje en el versículo 30 del capítulo 11. Arranca diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Los exégetas en este caso se refieren a los que están trabajados, a las cargas que nos hemos puesto nosotros mismos, cuando dice los que estáis trabajados y cargados. Y las cargas, dicen los estudiosos y los exégetas, que han estudiado la Biblia a través de la hermenéutica y que así la interpretan, dicen que cuando el pasaje dice trabajados se refiere a las cargas que nos hemos puesto nosotros mismos y cargados a las cargas que nos han puesto los de afuera, pero sean cargas autoimpuestas o puestas de manera exógena por los de afuera hacia nosotros, dice y yo os haré descansar. Pero al inicio de la línea está la frase más importante que dice venid a mí. Cuando dice venid a mí, él excluye a toda clase de religiosos, que en ese caso son los predicadores, los pastores y hasta los misioneros, lo puedo decir, como en mi caso que soy un misionero, porque él dice venides a mí, no dice vayan hacia el misionero, id hacia el pastor, me encontrarán en un predicador, no, él dice venid a mí. Estos no debemos tomarlos como intermediarios para que nosotros lleguemos al Señor, jamás, nunca, no hay ningún intermediario. Estos simplemente son amplificadores de su palabra. Nosotros debemos escuchar la palabra y hacerlos a un lado. A mí mismo, amados míos, hágame a un lado. Ningún tipo de idolatría ni nada por el estilo. Ni se encarguen de buscar fotos de los predicadores o idolatrarlos o averiguar su vida o esto. No, sin máximo ayudarlos si estos están muy pobres y muy necesitados y necesitan para el sustento y el abrigo. Aunque el Señor ha dado su palabra cuando dice el rey David en el libro de Salmos, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces realmente los predicadores no necesitamos nada. Si hacen ustedes una ofrenda que sea para impulsar el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando a mí me ofrendan, yo aprovecho para imprimir algunos tratados o comprar Biblias y entregar. Claro que está bien hacer eso, pero por favor no nos tomen a nosotros, a los predicadores, como intermediarios, en absoluto. Eso hacen los romanistas en la iglesia que todos ya conocemos, que lo toman al cura, al mal llamado padre, y entonces que él les va a confesar y que él los va a llevar al reino de los cielos. No, rotundo no, en absoluto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo del Señor se refiere a ese yugo que se coloca entre los bueyes del arado. En las épocas de Jesús se colocaba un pedazo de madera, un tronco de madera entre dos bueyes a los cuales se les hacía el descargue en el tronco para que reposen completamente sobre sus cuellos y no los lastimen. Entonces dice que el yugo de él lo debemos llevar sobre nosotros, o sea que el Señor va a ir de un lado del yugo, del arado, después va a ir el tronco que los une al yugo y al otro buey, y el otro buey vamos a ser nosotros. Muchas personas interpretan este yugo como la cruz de Cristo, pero a mí siempre me ha placido interpretarlo, y el Señor así me lo ha revelado, que el yugo es su palabra, porque fíjese que cuando hay un buey nuevo o tierno que nunca ha arado, se coloca un yugo a la medida entre él y un buey viejo. Entonces el buey viejo, como ya conoce cuándo debe detenerse, cuándo debe arrancar, cuándo debe poner mucha fuerza, cuándo debe poner poca fuerza, él es el que le va enseñando al buey que va al lado cómo se trabaja en esto del arado. Entonces él es el buey
sapiente, el buey más viejo, nuestro Señor Jesús, y nosotros somos el buey tierno que va al lado aprendiendo de parte del Señor, pero Él nos transmite sus conocimientos a través del yugo, no es nada más sino que de su palabra. Por eso dice que soy manso, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces está advirtiendo, así venid a mí y poned mi yugo sobre vosotros, para que no corramos el riesgo de nosotros poner nuestro yugo y hacer pareja y hacer yunta. De pronto es con un pastor o un predicador. Imposible. El Señor dice, venid a mí. Él quiere que el yugo una es a Él y a nosotros. Nada de que el tronco que nos une es el predicador, el pastor, el misionero, el cura, el predicador. No, eso no. Eso que quede bien claro, hermanos. El yugo es su palabra. Entonces por eso dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar a través de mi yugo, de mi palabra. Llevad mi palabra sobre vosotros, llevad mi yugo y aprended de mí, simplemente aprended de mí. Mi palabra no te volverá violento en esta tierra, sino manso. Aquí en la tierra nos enseñan a ser narcisistas, psicópatas y violentos. El Señor dice, yo te enseñaré a ser manso y humilde de corazón, que nos enseñan aquí en la tierra, empezando por nuestros padres naturales, pues nos enseñan en vez de ser mansos y humildes, violentos y orgullosos de corazón para poder defendernos aquí en la tierra de los demás. Pero es que no necesitamos defendernos de nadie, amados míos, porque si tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, Él ha clavado su madero en nuestro corazón, entonces el Espíritu que se halla en nosotros, Él es el que nos va a defender, y Él nos va a dar el valor para atravesar toda clase de pruebas, y aún para recibir con dulzura la muerte. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es nuestra psique, es nuestra mente la que necesita descanso. Para el día de hoy, sí, está la enfermedad del COVID-19, la influenza, el cáncer, el lupus, están las viruelas, hay cantidad de enfermedades, pero sepan una cosa, las peores enfermedades en este momento en la tierra son las enfermedades psicológicas. Toda clase de trastornos mentales, tales como el Alzheimer, como la demencia, como la esquizofrenia, y toda esta clase de trastornos que están acabando a la humanidad. Y fíjense bien que aquí dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esas enfermedades son más que todo enfermedades psicológicas que están en el alma. Hago a un lado la esquizofrenia, que es una enfermedad cerebral, pero el resto de enfermedades no se pueden tildar de enfermedades, sino simplemente de trastornos mentales, que no son enfermedades. Y los trastornos mentales descansan sobre el alma, sobre la psique del hombre, sobre su ego. Entonces el Señor garantiza y dice, llevad mi madero, o sea, mi palabra sobre vosotros, y aprendan de mí, que esto los hará mansos y humildes de corazón, y entonces hallarán descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que ha enfermado nuestra psique? Pues las enseñanzas de este mundo, que son de violencia y de orgullo, y el Señor dice, no, si aprenden de mí serán mansos y humildes de verdadero corazón. Se transmitirá esa mansedumbre y humildad desde la psique hasta nuestro cerebro, que es nuestro corazón. Entonces hallaremos descanso en Él. Y terminamos, amados míos, con el versículo que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, es así. El yugo de Él, el tronco que nos une con Él, es muy fácil, es su palabra. ¿Quién no va a poder aprender su palabra? Es tan fácil. Hasta el más falto de intelecto o iletrado de la selva, si se le habla en su idioma o en su jerga, su lenguaje, la palabra, él la entiende, porque el yugo del Padre es fácil y la carga de Él es muy ligera. Ahora sí pasamos a su cruz. Miren, cuando ya nos convertimos a Él, ya sentimos la cruz como de una manera muy liviana. Pero los que apenas inician el Evangelio o los que no quieren atreverse a convertirse al Señor, dicen que la cruz les pesa mucho y que eso es muy difícil y que, en fin, no. Si nosotros aprendemos de Él y pasamos a tener un corazón manso y humilde, su yugo, su palabra va a ser muy fácil y su cruz, su carga va a ser muy ligera. Oremos. Señor y Padre nuestro, infinitas alabanzas, muchísimas gracias y excelentes adoraciones a tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos en este día
interpretar el capítulo 11. Amado Dios, te pido que así como tú diste instrucciones a tus 12 discípulos, Señor, nos las des a nosotros, y que para llevar tu evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, que como Juan el Bautista, amado Dios, aunque tengamos dudas de ti, Señor, creamos que tú eres el verdadero Mesías, y que aunque tengamos que pedir pruebas y las hayamos tenido, amado Dios, que pedir en nuestra vida, tú nos has dado esas pruebas como a Juan el Bautista y nos has hecho creer. Que no seamos una caña sacudida por el viento, sino que seamos el viento que sacude las cañas, Señor. Que no seamos aquellos sacerdotes que llevan vestiduras blancas, amado Dios, sino que seamos como el ministerio de Elías, rudos y violentos en llevar el mensaje a tus hijos, Señor, a los que van a convertirse a ti y no lo han hecho por falta de misioneros que les lleguen a ellos. Precioso Señor, sabemos que el más pequeño en el cielo es mayor que Juan el Bautista. Nosotros tenemos oídos para oír, Señor. Nosotros sabemos que somos ese Elías que va a venir y va a anunciar tu segunda venida. No dejes que seamos personas inconformes, amado Padre. Que sepamos que tú vienes a por los pecadores, amado Dios. Que nunca haya inconformismo. Que cuando tú nos des de comer seamos contentos. Que cuando pasemos por escasez, pues también estemos contentos, amado Dios. Recordamos que a Corazín y a Betsaida le fue predicado y éstas no se arrepintieron. A nosotros nos ha sido predicado, Señor, tu palabra. Necesitamos arrepentirnos de corazón, amado Dios, y no recibir el castigo que recibió Sodoma. Padre, te alabamos porque has escondido esto de los sabios de este mundo y nos ha dado a nosotros tu sabiduría, Señor, porque así te agradó, Padre, por hacernos como niños y entregarnos el poder de tu palabra. Claro que iremos a ti, amado Dios. Claro, Padre, que iremos a ti porque estamos trabajados y cargados y tú nos harás descansar. Coloca ese yugo de tu palabra entre tu cuello y el nuestro, Señor. Enséñanos a ser humildes de corazón, a ser mansos, nada orgullosos ni violentos, Señor. Necesitamos encontrar descanso para nuestras almas y sabemos que en ti, precioso Padre, la encontraremos. Sencillamente porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Todo esto, amado Dios y eterno Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y lo creemos en el poder del Espíritu Santo. Amén.